Seguimos con el doctor Carlos Guillermo Garcés Zamudio, que es pediatra infectólogo, trabaja en la clínica CardioVit, en la FAI, que es la Fundación Antioqueña de Infectología, en la Clínica de las Américas. Eh, Buenas tardes, va a hablar por qué es importante vacunar contra influenza. Buenos días todavía. Gracias. Carlos, adelante, mil gracias. Como ya les he dicho, muchas gracias por la invitación. La idea es que cuando uno le dicen que hable de por qué es importante vacunar contra influenza, a uno le llama la atención que tengamos que seguir a estas alturas insistiendo en esto, pero vamos a ver que definitivamente, a pesar de que llevemos muchos años echando la cantaleta de que hay que vacunarnos, que hay enfermedades inmunoprevenibles y que hay vacunas que funcionan de manera adecuada, pues influenza es una de las que más duro nos da porque las coberturas no son las que deseamos. Claro, mi conflicto de intereses, yo soy conferencista de Sanofi Pasteur y de Laboratorios Pfizer. La agenda propuesta entonces es hablar un poquito de historia para poder entender pues por qué es que tenemos que seguir vacunando para esta enfermedad, ver la carga de enfermedad, cuáles son las características del virus para entender cómo es que son las vacunas y ver la epidemiología, hablar un poquitico de la clínica y las complicaciones, que son las razones por las cuales vamos a estar vacunando, una cosita de tratamiento y lo que sigue, que es básicamente la parte de prevención como enfermedad inmunoprevenible que es. Definitivamente tenemos que entender la historia de influenza porque es una enfermedad que nos viene acompañando desde hace muchos años, siglos, digamos. Vemos cómo en esta revisión nos dicen que aproximadamente en 1173 posiblemente fue el primer reporte de influenza en Europa, y dentro de la parte histórica relatan que en 1493 hubo un brote de los nativos de la isla La Española de posiblemente influenza traído por los españoles, uno de los tantos regalos que nos dejaron por acá. Posteriormente, a lo largo de los siglos, pues ha seguido pasando y vemos como reporte grande ya a finales del siglo XIX, hablan de la gripe rusa, que sería la primera pandemia bien documentada y tuvo aproximadamente 1 millón de casos en ese entonces. Posteriormente, entonces, viene ya así la famosa y conocida por todos, que es la gripe española, al final de la Primera Guerra Mundial entre el 18 y el 19, y esta, como la conocemos, pues hubo más de 150 millones de muertos en esa época, y fue la primera vez que hubo un cambio en la circulación y posiblemente un salto interespecies que ya vamos a hablar ahorita con respecto a virus que vienen de otros, de los animales. Seguimos a lo largo de esto, entonces esta fue la primera pandemia, después se hicieron los distintos descubrimientos y vemos como posteriormente entre el 57 al 58 está la gripe asiática que empezó a circular el subtipo H2N2, hubo millones de muertes en ese entonces y circuló hasta aproximadamente unos 10 años hasta que posteriormente viene la gripe de Hong Kong, que es H3N2, en el 68-69. Es importante tener presente que entonces este H2N2 duró estos como 10 años y después de eso no hemos vuelto a tenerlo presente. Entonces es una de las bombas de tiempo que tenemos ahí, H2N2, porque no hay inmunidad en realidad para la mayoría de gente que esté viva en este momento. Posteriormente, entonces, empezamos a tener problemas con las descripciones de influencias aviares, múltiples influencias aviares, y para 2009, entonces, tenemos la pandemia de H1N1, que en realidad se comportó afortunadamente no tan agresiva como estaba pensando OMS en ese momento, pero fue una pandemia grande con influenza y ya vamos a ver por qué se presenta esto. Estas imágenes, pues en pleno siglo XXI y con la pandemia que estamos viendo, pues miren que esto fue hace ya un siglo y ahí fue donde se aprendió mucho de lo que estamos haciendo ahora en esta pandemia en cuanto a la parte de prevención. Esto fue en la famosa brote de influenza del 18 llamado la gripe española, porque España era el único país que no estaba en la Primera Guerra Mundial en ese momento enredado y podía dar las transmisiones de noticias sin ningún problema, sin que tenga que ver que en realidad haya sido en España el inicio de esta. Entonces, como les decía, es importante tener presente, aquí inicialmente entonces en el siglo XX, la gripe española, más de 40 millones de personas,
murieron más personas por causa de la influenza que en realidad por bajas en la Primera Guerra Mundial. Esto fue un H1N1 que posiblemente viene también de una recombinación con una influenza porcina. Posteriormente aquí tenemos el H2N2 que duró unos 10 años y el otro brote fue el de Hong Kong, H3N2, para llegar al de H1N1 pandémico del 2009. Entonces, esta ha sido como la evolución y tener presente entonces que esta es una de las características de este virus, que puede hacer unas recombinaciones. Ahorita vamos a ver las definiciones y por esta razón es la que siempre estaba en la mira como una de las posibles pandemias a futuro y seguirá estando en la mira porque sigue siendo de riesgo. ¿Qué sabemos de influenza? Entonces sabemos que 5 a 10% de la población mundial se infecta anualmente y hasta un 20 a 30% de los niños van a desarrollar la enfermedad. Entonces vemos que es una carga de enfermedad que es muy alta y que va a implicar entonces un gasto de recursos importante. La OMS estima que aproximadamente hay de 3 a 5 millones de casos graves y una mortalidad entre 250.000 a 650.000 casos anuales. En Estados Unidos, cuando han medido la hospitalización en menores de 5 años, dependiendo de cómo esté la efectividad de la vacuna, puede ser desde 6.000 hasta 26.000 hospitalizaciones anuales en niños menores de 5 años. A lo largo de las distintas pandemias y eso se han ido detectando los grupos de riesgo y vemos cómo tenemos a los menores de 5 años como grupo de riesgo, las embarazadas que empezaron a ser un grupo de riesgo a partir de la pandemia del 2009, los pacientes inmunocomprometidos, los adultos mayores y todos aquellos que tengan patologías crónicas. También hay mayor riesgo de hospitalización en los menores de 2 años. Y una de las cosas importantes es que hay coinfección bacteriana tanto con Staphylococcus aureus como por Streptopiógenes o neumonía que podrían ayudar a complicar esta patología. Hablemos rápidamente algo del virus. Es un virus RNA monocatenario, familia Orthomyxoviridae. Tenemos tipos de influenza A, B, C y D. El D está descrito solo en animales, por ahora no está descrito en humanos. Importante tener presente que entonces en la parte externa tenemos la neuraminidasa y la aglutinina que han sido los blancos para desarrollar vacunas y para la parte del seguimiento epidemiológico. Entonces tenemos que A, B y C son los que en realidad están en los humanos. A y B son los que vamos a tener presentes entonces para la parte de inmunoprevención. Tienen 8 genes en su interior y de ahí van a producir la hemaglutinina y neuraminidasa, con la cual ya vamos a ver cómo se clasifican. Importante en cuanto a los huéspedes naturales que el A está en los humanos, pero puede estar también en las aves, en los cerdos, en mamíferos marinos y en los equinos. La B sí es exclusivamente de humanos y la C, que es poco frecuente en humanos o en la población porcina. En cuanto a la epidemiología es importante tener presente, y ahorita vamos a ver lo del shift y drift, que son los recambios mayores o menores genéticos que hace, que es lo que nos lleva a que tengamos que con influenza estar haciendo monitoreo y cambiando posiblemente el componente de la vacuna todos los años. Esto básicamente es para hacer énfasis en que todos estos han sido descritos de influencias aviares y uno de los problemas en realidad es que se está descrito en la mayoría de las aves y en algún momento cuando haya alguna interacción de un virus aviar con un virus humano podría llegar a una recombinación, un virus que el hombre no está acostumbrado, el sistema inmune no está acostumbrado a reconocerlo y podría ser uno de los que cause una pandemia. Digamos que afortunadamente con la influenza aviar hasta el momento la transmisibilidad de ellos de humano a humano pues no es alta. Entonces lo que les decía es importante tener presente cambios menores y cambios mayores. Entonces el drift o cambio menor son cambios puntuales en los genes de la hemaglutinina o neuraminidasa y se alteran anualmente. El virus hace muchos recambios y puede ir haciendo estos cambios en la estructura de los aminoácidos. Entonces lo que lleva a estar requiriendo una vigilancia y va a cambiar tanto en influenza A como en influenza B. El shift, en cambio, es el cambio mayor, que es el que origina las pandemias, es cuando ya hay una recombinación genética, en general un virus humano que se recombina con un virus de otra especie. Entonces ese salto interespecies es el que nos lleva a unas recombinaciones de virus que no son conocidos por el sistema inmune y lleva a las pandemias, que es lo que hemos conocido a lo largo de los años. Importante que tengan presente cómo es que se clasifica entonces. Aquí siempre, cuando vean esto, siempre está A es el tipo de virus, lugar de aislamiento del virus, número de la cepa, el año de aislamiento y cuál es el subtipo.
Entonces, este sería un AH3N2 y aquí está donde se aisló, el número de la cepa y cuándo fue que se aisló. Entonces, para el seguimiento tenemos que la influenza A tiene subtipos en este momento y hace rato, como vieron, ya estamos con AH1N1 y AH3N2. Esto se puede seguir clasificando en clados y subclados. Y el de influenza se clasifica en realidad en dos linajes, que son el linaje Victoria y Yamagata, que pueden tener diferentes clados. Pero entonces es importante que tengamos esto, los subtipos que en general lo que viene circulando son estos dos del A y los linajes del B, que son estos dos los que hemos tenido circulando. Para hacer alguna como diferencia entre influenza A y la B, la influenza A, entonces lo importante es que tiene el reservorio aviario y también se puede adaptar en cerdos, en mamíferos, en caballos. Subtipos, tenemos 18 subtipos de hemaglutinina y 11 de neuraminidasa, donde pueden estar las mutaciones puntuales, que eso serían las mutaciones pequeñas, digamos, que nos llevan a que haya que cambiar la vacuna anualmente, pero cuando hay un reordenamiento genético, un cambio mayor, sería el riesgo de las pandemias. Influenza B, pues básicamente solo de humanos, solo tiene una hemaglutinina y una neuraminidasa y las mutaciones son puntuales y no ocasionarían pandemias como la influenza A. Entonces aquí tenemos básicamente de la hemaglutinina, tenemos la presentación que está hasta la hemaglutinina 16, está en las aves y estas dos últimas han estado descritas en murciélagos, hay algunas descritas en porcinos y la humana que básicamente para nosotros los más conocidos son H1, H2 y H3. Y en cuanto a la neuraminidasa, pues tenemos que tenemos 11 subtipos, las dos últimas ya descritas en murciélagos, en población aviar, miren que está descrita la mayoría de las otras subtipos. Entonces, ¿qué debemos hacer para saber qué pasa con influenza? Hay que hacer una vigilancia mundial, hay 180 laboratorios nacionales aproximadamente, que son las redes nacionales, que posteriormente pasan esta información a los laboratorios centrales, que hay uno en Nueva York, otro en Inglaterra, uno en Japón y otro en Australia, y ya con base en lo que ha estado circulando y en ese seguimiento de los hospitales que hacen ese seguimiento, es que se recomienda algún tipo de vacuna para aplicar al año siguiente. Entonces, con base en esto, conocemos ya cómo es la circulación. Aquí tenemos el continente americano a lo largo de los años. Miren cómo los picos de invierno en Norteamérica, pues nosotros seríamos la región andina, que en realidad no hemos hecho picos y aquí la región andina es a veces muy disímil entre un país y otro, y en Colombia, aún en Colombia hemos visto que a veces la epidemiología no es igual, lo mismo lo que está circulando a veces en Medellín cuando hace el pico a lo que pasa en Bogotá. Por eso es que deberíamos seguir haciendo siempre el monitoreo. Lo que sabemos del hemisferio norte es que este fue el pico que hicieron. Importante entonces tener presente que el linaje B hubo circulación y el linaje A, tanto H3 como H1N1 estuvieron circulando. Esto fue lo que pasó entonces en este invierno que acaba de pasar en el hemisferio norte. Miren que tuvieron tanto virus de influenza B como virus de influenza A circulando a lo largo de esto y pues ya están a puertas de arrancar su nuevo pico en el hemisferio norte. En el hemisferio sur lo que tenemos básicamente es esto. Miren que hay circulación de los dos linajes de virus, tanto Victoria como Yamagata, entonces esto es importante para las vacunas que vamos a tener que utilizar, que deberían idealmente utilizar los dos linajes. Colombia es esto, miren que igualmente los dos tipos de B han circulado y llamativamente en 2020 empezamos con una circulación importante de B y también del virus A en Colombia. Llegó coronavirus y obviamente entonces hizo el pico y la parte de reporte de tanto de influenza como de respiratorio sincitial ha sido mínima y en este momento pues es coronavirus SARS-CoV-2 lo que tenemos de reporte. En cuanto a la clínica, recordemos que es un cuadro que unos síntomas iniciales que inician de manera abrupta con rinorrea, tos y estornudos y duró aproximadamente una semana con malestar general, cefalea que es muy importante y mialgias que es una de las características más importantes y más incapacitantes, complicaciones que ahorita vamos a hablar de ellas, que es una de las razones para tener presente que hay que vacunar y una posterior recuperación entre 8 y 21 días. Entonces, a veces cuando hablamos de influenza es importante que hablan del resfriado o la gripa. Entonces, el resfriado es un curso que es más gradual, en cambio influenza es más repentina, da fiebre alta, va a dar dolores, va a dar escalofríos
y es una de las patologías que es más incapacitante, sobre todo en esos primeros 3 días, pero las mialgias posteriores son importantes. Y en cuanto a las complicaciones, en los niños tenemos con mucha frecuencia otitis media aguda, hay neumonía, compromiso del sistema nervioso central, está descrito convulsiones, tanto febril, generalmente convulsiones febriles, encefalitis, mielitis, mielopatías agudas. En sistema musculoesquelético está descrita la miositis, pericarditis, miocarditis y la parte de diarrea también. Es importante entonces que aparte de eso, pues sigue habiendo mortalidad en Estados Unidos por la influenza, a pesar de todo el énfasis que hacen allá en vacunas, pero así ni así todo logran buenas coberturas. Y miren cómo aquí tenemos esta de arriba que es influenza A, lo que tienen de incidencia y de mortalidad. Y el 65% de la mortalidad a lo largo de estos años en promedio ha sido por influenza A y un 35% me dirán que no es despreciable la mortalidad por influenza B. ¿Qué es lo que han visto ellos a lo largo de estos años? Que en estas 675 muertes la incidencia anual es de 0.15 por 100.000. De los niños que habían tenido al menos una dosis de vacuna y que fueran mayores de 6 meses, solo era el 31% de esos niños que habían muerto, que habían recibido al menos alguna vez una dosis. Es importante tener presente que no necesitan tener ninguna condición preexistente, el 50% eran niños completamente sanos y la mortalidad se da en los primeros 7 días, usualmente en el 65%. O sea, no es por complicaciones posteriores, sino es inherente a la influenza. Y es importante que los niños sin comorbilidad previa son una duración más corta de la enfermedad antes de la muerte, con unos 4 días, y con eso llevaba mortalidad. Entonces vemos cómo, a pesar de todo el énfasis que se hace en vacunación, y eso nos reportan que en este último periodo 2019 y 20 volvieron a tener el mismo pico de 188 muertes en niños, que era lo mismo que han tenido en el 2017 y 18. O sea, a pesar de todo el énfasis, no han podido bajar de ninguna manera la mortalidad en los niños. Estudios en Colombia tenemos algunos como este que es importante en el Pablo Tobón, se hizo vigilancia 2007-2012, que se vio con infección viral en el 36%, menores de 5 años eran el 69%, influenza A circuló casi constante, pero la B llamativamente circulaba como cada 2 años, 2008, 2010 y 2012. Por eso es que es muy importante estar haciendo la vigilancia de cómo es la circulación. Tratamiento, seguimos teniendo que en nuestra guía está tratamiento en todo paciente que termine hospitalizado y esté en condiciones críticas, debería recibir el Tamivir. Y llegamos a la parte de prevención, o sea, debemos utilizar la parte de vacunación más todo lo que ya sabemos de las diapositivas que les mostré por allá al principio, de higiene de manos, distanciamiento, mascarilla, todo eso. Que eso como que llevamos mucho rato diciéndole, pero que no le habíamos querido parar bolas. Entonces las vacunas se han desarrollado a lo largo del siglo XX, inicialmente con los subtipos que iban saliendo. Entonces aquí teníamos que era el H1N1 y aquí el B, entonces eran vacunas bivalentes en ese momento, hasta 1978, momento en el cual empiezan a utilizarse las vacunas trivalentes. Entonces empezamos a utilizar 2 subtipos de A, que generalmente ha sido H1N1, que ya venía circulando, y el H3N2, que fue el que se quedó, y teníamos uno de los linajes del B. ¿Qué pasó con esto de los linajes del B? Se empezó a ver, pongamos aquí tenemos un estudio en Europa, como a lo largo de los años la recomendación era que tuviera alguno de los 2 linajes, o Yamagata o Victoria. Desafortunadamente no siempre coincidía y había años en los cuales, pongamos aquí, vemos como la mayoría de casos eran del linaje que no era concordante con el que estaba recomendado en la vacuna. O podría ser que circulen los 2 linajes al mismo tiempo y entonces esto sería uno de los grandes problemas para la cobertura adecuada del B. Lo mismo vieron en Estados Unidos cuando vieron cómo era la circulación y no decir B, sino lograr determinar cada linaje, y vieron que no había concordancia en muchos de los años. Vemos aquí como aquí no hubo. Entonces, a partir de eso, OMS, CDC y el CDC en Europa decidieron que la recomendación a partir del 2013 era tratar de incluir vacunas que incluyeran los 2 de la, o sea, H1N1, H3N2 y 2 del B, incluir los 2 linajes del B para una mayor cobertura. Entonces, por estas razones que tenemos entonces la recomendación ahora, hay composición y se sigue. Desafortunadamente no se ha podido unificar, entonces se deja una recomendación para el hemisferio norte, otra para el hemisferio sur. Aquí tenemos la recomendación para este invierno que le va a llegar al hemisferio norte. ¿Cuáles serían las cepas en vacunas? Ya llama la atención que están haciendo un cambio si es vacuna tetravalente producida de nuevo o ya
Están hablando de vacunas recombinantes o producción en cultivos celulares. Se ha visto que a veces en esa producción en huevo puede haber mutaciones dentro de ese momento de estar en producción que podrían hacer que las vacunas no fueran tan efectivas en ese momento a lo que se había pensado cuando se hizo la recomendación inicial, sobre todo con el H3N2. Entonces, aquí nos dan las recomendaciones cuáles serían las cepas de H1N1, H3N2 y cuáles del linaje Victoria y Yamagata, bien sea producción en huevo o producción en cultivos celulares. Hacen lo mismo para el hemisferio sur, ya tienen una recomendación para cada uno de los componentes de las vacunas y también para las vacunas trivalentes a base de huevo del hemisferio sur. Vemos cómo está recomendado es que se aplique el linaje Victoria. Como veíamos, o puede que todo sea Yamagata o puede que haya Victoria y Yamagata circulando en el caso tal que no habría una buena concordancia con la vacuna recomendada. Entonces nosotros tenemos unos lineamientos para la vacunación en Colombia, que ya llevamos rato con él. Importante entonces población universal, niños a partir de los 6 meses hasta los 23 meses, embarazadas a partir de la semana 14 de gestación. Este es un grupo muy importante que a veces se nos olvida, siempre debería hacerse énfasis en el control prenatal para las embarazadas, adultos mayores de 60 y más años. Este es otro grupo muy importante que se va a garantizar la aplicación de los tratamientos preventivos como vacunación contra influenza a los familiares y convivientes del menor de 18 años con cáncer, los cuales deberían suministrarse en la unidad de cáncer infantil. Entonces, en las unidades oncológicas es muy importante que tengan presente que por norma todo el entorno de esos niños con cáncer deberían recibir la vacuna de influenza. Enfermedad pulmonar crónica, pues las patologías crónicas serían el EPOC, la obesidad mórbida, inmunocompromiso, pacientes renales que estén en hemodiálisis o diálisis peritoneal, enfermedad hepática crónica, diabetes mellitus y las cardiopatías. Nosotros es muy importante tener presente entonces todos nuestros pacientes con cardiopatías congénitas que deberían tener el esquema al día. ¿Qué dijo CDC que les pasó entonces en el invierno pasado? Aproximadamente de 39 millones a 56 millones de enfermos por influenza. Consultas médicas por influenza 18 millones a 26 millones. Los casos de hospitalización por influenza estuvieron entre 410.000 y 740.000 y la muerte de casos por influenza fue de 24.000 a 62.000, según lo reportado por CDC. Importante entonces las recomendaciones para prevenir influenza 2020-2021. Aquí hacen énfasis básicamente es que en los niños menores de 9 años deberían tener presente si ya recibió un esquema de 2 dosis iniciales para poder seguir con la dosis anual. Los mayores de 9 años solo se necesita una dosis, pero los que no hayan recibido una dosis en la primo vacunación debería intentarse siempre hacer un esquema de 2 dosis y a partir de ese esquema de 2 dosis sí seguir aplicando una dosis anual. Tenemos este metaanálisis ya para terminar, importante entonces de ver, bueno, y entonces vacunamos y qué pasa. Salió este año la efectividad de la vacuna contra hospitalización en niños con respecto a influenza. Tenemos que la protección global que se dio contra influenza era el 57%. La efectividad para hospitalización entonces sí varía. Para H1N1 fue de un 74%, para H3N2 fue de un 40%. Y este ha sido uno de los que más puede variar y no hay concordancia todos los años con lo recomendado en la vacuna. Y para B fue de un 50.9%. Se vio que todos los niños que tenían la vacunación completa brindaban una protección de un 61.8% versus los que no tenían la vacunación completa, la protección era solo del 33.9%. Entonces en este metaanálisis nos muestran cómo es costo efectivo, cómo es importante tener la población vacunada. Esto va a disminuir los efectos adversos. Ya vimos que tiene algunas complicaciones que son muy importantes. Con el B, pongamos, ha habido muchas descripciones de casos de miocarditis. Entonces, lo ideal sería tener una cobertura óptima para todas las personas con respecto a la vacuna de influenza. Vemos cómo la Academia Americana y CDC, entonces, ya que les viene ahora a ellos el invierno, están recomendando, hacen énfasis en que en el invierno pasado 19-20 tuvo el mismo número de muertes récord que a lo que han tenido en el 2017, entonces no han podido disminuir el número de muertes en los niños. Y es importante porque así no se haya descrito con mucha intensidad, puede haber coinfección de influenza con SARS-CoV-2 y entonces esto sería muy importante, pues tener a nuestra población por lo menos protegida contra lo que sí tenemos vacuna que se considera inmunoprevenible, que sería influenza.
Eh, entonces, lo importante básicamente es tener presente que tenemos vacunas. Con las vacunas de influenza, el último comentario, por favor, es tener presente que nosotros en Colombia no tenemos vacunas vivas atenuadas, entonces no existe la más mínima razón por la cual la persona diga que si se pone la vacuna le va a dar la enfermedad. Eso es absolutamente imposible que pase. La vacuna que ponemos aquí es una vacuna que no es viva atenuada, entonces no hay por qué decir que la persona que tenga la vacunación va a sufrir la enfermedad. Entonces, ánimo, debemos todos estar vacunados, es muy importante, y todas las enfermedades inmunoprevenibles, pues deberíamos tener los esquemas completos. Muchas gracias.